Realmente, ¿qué está sucediendo con Eduardo Sirkowski? Él es periodista argentino que lleva mucho tiempo en este país, específicamente en Sao Paulo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Conectados Noticias. ¿Qué tal? Un gusto, Mario, y a todos los telespectadores del Perú. Un gusto, el gusto es mío poder contribuir con ustedes para entender un poco esta realidad Exacto. locada que vivimos en los últimos Dime horas. una cosa, Eduardo, ¿se esperaba realmente que esto sucediera en Brasilia o fue de un momento a otro porque a todos nos cogió por sorpresa? Al menos internacionalmente, o sea, fuera, para lo que son las rotativas y todos los medios de comunicación, pues no se esperaba que en Brasilia se diera este tipo de situación, que era la irrupción sobre el Palacio, en el Congreso y en diferentes instituciones del Estado. Sí, en realidad se esperaban manifestaciones, y te diría casi como en el cuento de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, era la crónica de una invasión o de algún tipo de desorden anunciado. De ningún modo se esperaba algo en estas proporciones y no te diría que se tomó por sorpresa. Había informes de inteligencia el día sábado que informaba que el domingo la cosa podría salir de los carriles tradicionales. Fíjate que Lula ganó la segunda vuelta, el segundo turno, el 30 de octubre, y a partir del 1 de noviembre del año pasado, 72 días, se instalaron diferentes campamentos golpistas pidiendo básicamente la anulación de las elecciones, no reconociendo el dato del sufragio electoral. Esos campamentos, Mario, eran continuamente eran combustible para generar este tipo de desorden que terminó lo de ayer. Entonces se esperaba de algún modo, nadie imaginaba que iba a tener el contorno y el contenido que acabó teniendo al final, que fue casi como una réplica del Capitolio. ¿Te acuerdas? Hace 2 años, con la manifestación que Trump insufla, tuvo casi en términos de escenas bizarras, hilarias, que se vieron ayer. No sé si tuviste oportunidad de ver, de una constitución. Primero se decía que era la copia original de la Constitución, luego el tribunal decretó que era no, que el original está en el cofre. Pero hay una imagen, Mario, muy fuerte, que hay un manifestante que agarra la copia de la Constitución y la abre, ¿sí? Que es fuertísimo. Hay imágenes de Tica Balcante, de obras que tienen que ver con el patrimonio cultural e histórico del país, y están facadas, ¿sí? O hasta hechos terribles. Pero ¿cuál es la situación hoy por hoy, Eduardo? O sea, actual. Se sabe que, bueno, sí, de hecho en las elecciones ganaron por un margen bastante estrecho, bastante corto, ¿no? En este caso la gente de Lula. Pero claro, se han hablado también de, por el lado de Bolsonaro, de fraude, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que esto es lo que más o menos ha hecho que la gente que apoya a Bolsonaro salga y se exprese de esta manera? O sea, ¿qué es lo que realmente está pasando en Brasil hoy por hoy? No, en realidad no hubo fraude. La Corte Suprema ya decretó que las elecciones fueron limpias, que las urnas electrónicas tienen absoluta veracidad y capacidad de establecer unas elecciones limpias. Lo que pasó es que hay un contingente de personas que no aceptó el sufragio de la mayoría. Y a partir de no aceptar el sufragio de la mayoría, se generó un caldo de cultivo de cuestionar estos resultados. Esto genera, acá hay una responsabilidad política muy fuerte de Bolsonaro de no parar esta ola, y te diría hasta fogonearla por abajo del tapete. En algún sentido, la estatura, el fuste de un estadista imaginaría que diga, bueno, se terminaron las elecciones, hay un nuevo ganador, ese ganador asume el día primero, yo le entrego la faja presidencial y se cumplen todos los ritos institucionales que tienen que ver con una democracia republicana en cualquier lugar del mundo. Eso no se dio, Mario. Eso no se dio. Y como eso no se da, se le da algún plafón para que algunos de sus seguidores más reaccionarios, más antidemocráticos, generen el lío y el descontrol que se vio ayer, que es inaudito para este país. Ahora, hay otra parte también de personas que pueden haber analizado esta situación y también dicen o señalan que podría ser armado, o sea, que también de parte de gente de Lula, ¿no? Puede haber sido armado todo este desbarajuste, todo este problema, todas estas protestas, manifestaciones, destrucción del orden interno,
¿Para qué? Para echarle la culpa a Bolsonaro o la derecha. O sea, ¿has podido escuchar también eso de que podría haber gente? Sí, pero hay versiones conspirativas. En realidad, si tú le das espacio a los discursos y a los mensajes que corren en estos campamentos, que hoy fueron desmantelados. La noticia política del día de hoy es que fueron desmantelados, todos los campamentos están siendo desmantelados en este momento. Mira, hasta media hora antes de hacer esta entrevista, estaba siendo desmantelado el cuartel acá en San Pablo. Hoy de mañana, a las 8 de la mañana, hora de Brasil, 6 horas del Perú, fue desmantelado el famoso cuartel más grande de todo de Brasilia. Entonces, si vos escuchabas, tú escuchabas las versiones que había ahí, eran desde mesiánicas hasta que venían ovnis, pasando por cualquier teoría conspirativa. Yo escuché estas versiones que está diciendo y para mí no tienen absolutamente ningún asidero, pero absolutamente ningún asidero. Y al contrario, es una manera de tapar en portugués se dice el sol con la peinera, es como tapar el sol con un colador, ¿sí? Es tratar de tapar el sol con un colador en el sentido de está probado dónde salieron los manifestantes, está probado esos manifestantes a quién defendía, está probado de qué espectro político tenían. El resto es una manera medio que burda y simple de tratar de incriminar a alguien que no tiene absolutamente nada que ver. Hoy la realidad, Mario, perdón, dime. Ahora, el tema obviamente, por las investigaciones que seguramente se van a tener que dar, ¿habrían sido mandadas por el mismo Bolsonaro o son gente que espontáneamente, organizada obviamente, y planificada salió a hacer estos destrozos? Porque Bolsonaro con esto de acá, pues se está tirando unas balas a los pies. Totalmente. De hecho, fíjate que hay congresistas del Partido Demócrata estadounidense que están pidiendo la extradición de Bolsonaro al Brasil. Y de hecho hay personas aquí en el territorio federativo de Brasil que también piden la extradición. Es difícil generar una relación de causa-efecto que fue Bolsonaro el que los mandó. Sí está claro que Bolsonaro siempre dijo que las manifestaciones eran legítimas, siempre le dio legitimidad a estas manifestaciones. Y nunca dijo, tienen todo el derecho de realizarlo, entonces de algún modo siempre le dio plafón. La pregunta, Mario, que todo el mundo se hace en Brasil es ¿quién financió esto? Estos campamentos que había frente a los cuarteles militares tenían estructuras, tenían baños, tenían cocinas industriales, tenían un montón de cosas que alguien las paga, no son autogestivos, ¿sí? En general, hasta te diría, la derecha tiene menos tradición de generar elementos cooperativos y colaborativos de este tipo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿quién pagó esto? Claro. ¿Cómo se financió? ¿Cómo se financiaron? Se habla de 100 a 150 ómnibus que llegaron ayer a Brasilia. ¿Quién los pagó? ¿Quién los pagó? Entonces ahí está la cuestión de la investigación. Tú me decías de las investigaciones. Mira, entre ayer y hoy ayer se detuvieron casi 200 personas, hoy se detuvieron 1.500 más. Se calcula que hay entre 1.800, algunos hablan de 2.000 detenidos. Estaba leyendo ahora las noticias antes de entrar contigo aquí, y se habla que el Ministerio Público, fíjate que estas detenciones se denominan in flagrante, o sea, en el hecho donde se consumó el delito, ¿correcto? El Poder Público tiene 24 horas para determinar si abre un proceso contra esta persona o si la deja libre. Se calcula que hay 1.000 personas que van a abrirle un proceso, ¿correcto? Y se habla, Mario, de penas de hasta 15 años de prisión para muchos de ellos. Entonces, se viene en un periodo complicado con todas estas personas. Hoy en día están todos alojados en un gimnasio de la Academia de Militares de Brasilia. Ajá. Entonces, en este momento la cuestión es qué pasa con toda esta gente. Tienen que pasar por un cuerpo de acción del delito, tienen que tener un defensor público, tienen que pasar por un proceso justo que diga, que determine cuál es el papel que tuvieron en los hechos terroristas de ayer. Claro, el hecho, Eduardo, es que la violencia, ¿no? Y obviamente la destrucción de los inmuebles públicos, privados, de lo que sea, y quemar, y robar, y asaltar, y obviamente hacer, eso no se puede, obviamente, avalar, pues, ¿no? O sea de derecha ni sea de izquierda, o sea, lo que hemos observado nosotros está muy mal. Pero claro, hay también otro cuestionamiento, ¿no? Que cuando sucede esto, ahí sí se les van con todo encima a los de Bolsonaro, ¿no? O sea, los que hicieron estos ataques. El problema está que cuando sucede en otros países, por ejemplo acá en el Perú, que son gente asusada por Evo Morales, por ejemplo, que se quiere intrometer en nuestro país, nadie dice nada. No está muy bien que quemen, está muy bien que incendien. Claro, también hay un tema ahí, y eso, como nosotros hablamos fuera de cámaras, tiene que ver mucho con esa división que existe, ¿no?
Hoy por hoy nuestros Claro, países claro. están divididos, ¿no? O sea, estamos hablando de Chile, de Brasil, de Argentina, de Venezuela, del mismo Bolivia, ¿no? O sea, Sí, sí, desde ya, Brasil está fracturado en términos sociales y en términos electorales, pero acá lo importante, digo, vayamos a los datos. Hubo un sufragio y el sufragio determinó un ganador. Y determinó un ganador y determinó un perdedor. Un perdedor en cualquier democracia republicana acepta los resultados. Acá hay una serie de personas que no aceptan los resultados y a eso les corresponde el peso de la ley. En realidad, si los persiguen o no los bolsonaristas, yo te diría que es al contrario. Te diría que las imágenes de ayer prueban, Mario, que hubo convivencia policial y hasta te diría, hay fotos de selfie de policías que en cuanto estaban damnificando el patrimonio público, se sacaban fotos a los manifestantes y no trataban de impedirlo. Hay otros videos que circulan en redes sociales que muestran a policiales cambiándole el chaleco antibala o cambiándole las máscaras antigases. Entonces, te diría, no veo al contrario una persecución contra militantes bolsonaristas, al contrario, lo que veo desde ayer se vio una convivencia de la policía. Claro. Y hoy en día el Estado de Derecho tendrá que juzgar cuántos de los 2.000 que están hoy detenidos tiene que haber su proceso. Claro, y lo peor. Y eso es normal en cualquier país. Claro, lo peor de todo es que esto le hace un daño a la derecha brasileña, porque finalmente Bolsonaro de esta forma le ha hecho un daño a la derecha brasileña y finalmente esto es una historia que tiene un largo camino por recorrer porque se vienen investigaciones. Como bien tú decías, ¿quién puede haber financiado, ¿no? este tipo de actos, ¿no? De actos vandálicos que se llaman hasta terroristas. Son terroristas, digo. Claro. Entrar y romper y damnificar todo el plenario de la Corte Suprema, un acto terrorista, no hay otra manera de llamarlo. Había una discusión aquí en Brasil si eran actos golpistas, si eran actos terroristas, si eran invasores, de qué manera se lo llamaba, pero creo que sí que le hace daño a la derecha, y creo que como telón de fondo, Mario, lo que Brasil precisa es una derecha democrática. Creo que hay una parcela importante de la población que se corrió a la derecha, que es indudable y que no hay manera de negarlo, y que me parece que tiene todo el derecho de pensar de la forma que quieran, y que tiene que tener un líder democrático. Y ese líder está claro, por lo menos ayer, y te diría que hoy hay varias notas en los medios brasileños que dicen que el establishment, o todo lo que serían los dueños del poder, o los dueños del poder económico, los diferentes actores que forman los grupos de poder real, les estarían soltando la mano, diciendo Bolsonaro cruzó una línea que no debería haberla cruzado. Es preocupante. Y de este modo, simbólicamente, se torna inelegible. Digo, esto no es posible de firmarlo a ferro y fuego, como se dice en portugués, pero diríamos que simbólicamente pierde muchísimo espacio, pierde muchísima credibilidad a la opinión pública. Si le quedaba alguna credibilidad, la pierde. Digo, el hecho de haber salido, fíjate que la última semana para Bolsonaro es muy mala, los últimos 10 días. Se va 2 días antes de las elecciones en un avión a los Estados Unidos. No entrega la faja. El vicepresidente tampoco entrega la faja presidencial y 8 días después se ve envuelto en esta situación. De hecho, ahora está internado, no se sabe bien cuál es la situación que está teniendo en este momento, con dolores abdominales y tal. Pero la realidad es que él tiene 4 procesos complicados en la justicia local y todo indica que Alexandre Moraes, que es el juez de la Corte que está, tratando de todos los disturbios de ayer, va a ser inflexible en cuanto a Bolsonaro, y se habla, hoy está en varios medios del Brasil, de la pérdida de los derechos políticos. Digo, si simbólicamente el establishment le suelta la mano, o se dice que le suelta la mano, te diría que hay posibilidades que también pierda los derechos políticos y se torne inelegible, si alguna de las investigaciones prueban la conexión de él con los hechos de ayer. Sí, pues ahora, ¿cuál ha sido la reacción en las últimas horas, Eduardo, de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente del Brasil? ¿Cómo es que ha actuado? ¿Con represión contra estos manifestantes? ¿Se les va a juzgar? ¿Qué es lo que hay? ¿Toque de queda? ¿Hay estado de emergencia quizás en Brasilia o en algunos hay una intervención federal en Brasilia para los efectos de la seguridad, no es todo, no es un toque de queda ni estado de sitio, que serían los 2 elementos posteriores, no lo hay. ¿Sí? Hoy el juez Alexandre Morales apartó al gobernador de Brasilia, pero fue el juez.
que lo aparta por 90 días porque dice que hay descuido y omisión clara, Sí. ¿correcto? Y dice, hay 90 días para probar si esto es así y él vuelve o no. Todo indica, diría, todo el clima político que hay en Brasil indica que el gobernador de Brasilia no vuelve, o que no tiene condiciones políticas de volver. Y te diría que ayer no hubo represión, al contrario, si vos ves las imágenes, ayer en realidad el comentario que había en las redes sociales es: cuando un profesor quiere ir a reclamar por un aumento de sueldos, la policía no duda en darle una paulada o tirarle un gas lacrimógeno. Y ayer estaban invadiendo el patrimonio público y nadie hizo prácticamente nada, y no se vio casi ninguna imagen de represión o de uso de la fuerza y demás. Digo, eso no hay ningún dato que pruebe eso, ¿sí? Ahora, se abre un proceso, como te decía, y se habla de 1000 personas que van a ser procesadas. Bueno, hay que acompañar ese proceso y hay que exigir que tenga transparencia y que sea dentro del derecho. Claro. Estamos viviendo, sin duda, Eduardo, en nuestros países unas convulsiones, pero increíbles, ¿no? O sea, por todas partes se están reventando, hay estallidos sociales, ¿no? No solamente en Brasil, sino la gente está descontenta por diferentes puntos, ¿no? Ese es un hecho. Y claro, obviamente también asusados por muchas fuerzas, por líderes que están detrás, ¿no? Eso sin duda. O sea, de hecho, lo que ayer ha sucedido en Brasilia no está bien, pero tampoco está bien, ¿no? Y se sigue cuestionando, obviamente, el pasado de Lula, como también Evo Morales, como muchos líderes que han estado, Maduro mismo, ¿no? Que obviamente hoy por hoy pues quieren manejar, ¿no?, ciertas políticas de los países, ¿no? Entonces, claro, hay también una desesperanza de parte de la gente, hay miedos también, obviamente, porque esto afecta sin duda la economía de los países, ¿no? Brasil no está pasando tampoco por un gran momento económico. Tú que estás allá, por ejemplo, y que tienes mucho tiempo viviendo en Brasil, ¿cómo está la moneda? No, bueno, pero a ver, sobre Lula lo que tú dices, en realidad la justicia ya determinó que Lula no tiene ninguna pendencia, que es un sujeto elegible, de hecho fue elegido presidente, Sí. y que no le debe nada a la justicia, y que el proceso que fue juzgado tuvo sesgo de todo tipo que lo tornaron parcial. Entonces, en lo que te refieres a Lula, que es el motivo por el cual me llamas para la entrevista, te diría, está claro su inocencia, ¿sí? Que a gente le guste o no le guste más, que a la gente le guste sus políticas, que le guste su ministerio, es otra discusión. Ahora, Lula está libre de culpa y causa, ¿sí? El proceso que se armó está clarísimo, de pruebas plantadas, está clarísima la parcialidad que tuvo el juez Sergio Moro en todo este proceso. Lógicamente, Brasil se encuentra con una situación económica difícil, hasta diría, porque las cuentas que Bolsonaro deja son difíciles para el año fiscal 2023, y el Brasil se encuentra con la necesidad de hacer un ajuste, pero por otro lado precisa crecer. Y ese dilema nosotros lo vemos en varios países de la región. Entonces, ¿cómo conseguimos seguir de algún modo ayudando a aquellos que menos tienen y poder teniendo algunos programas de inclusión social que de algún modo contemporicen una situación menos favorecida, y por otro lado darle señales al mercado que vamos a tener algún tipo de control fiscal de las cuentas públicas, correcto, que no se va a desmadrar y que la moneda va a estar valuada? Te diría que esta era la agenda antes de estos hechos. La agenda que el mercado le pedía a Lula era qué reaseguro habría, que no se iba a gastar en demasía y se iban a desmadrar las cuentas públicas. Y me parece que es una excelente agenda, es una excelente discusión. Yo creo que Lula trataba o trata, y creo que va a tratar de hacer un gobierno más amplio del que hizo anteriormente los dos gobiernos. De hecho, tiene hoy día dos figuras que entiendo que en el Perú deben ser conocidas. Una es Simone Tebet, que es una persona del partido MDB, que es un partido de centro-derecha, que fue su contrincante en primera vuelta y en segunda vuelta se alió a Lula. Y hoy día es ministra de Planeamiento. Y es una ministra que cuando asume el día jueves, Mario dice: yo tengo ideas divergentes con el ministro de Economía, con el ministro de Hacienda. Y yo tengo ideas divergentes con el ministro de Industria y Comercio, y tengo ideas divergentes con la ministra de Gestión e Innovación. Los cuatro están dentro del Ministerio de Economía. Son 4 ministros que tocan la economía. Es parte de está muy bien, también, bienvenido, ¿no?, a la diferencia, Mario, claro. Bienvenido a la diferencia. Pero es parte de democracia, ¿no? Es en la democracia también, ¿no? O sea, se tiene que trabajar por países más democráticos. Ahora, Eduardo, un poco ya relajándonos del tema político,
¿A quién ponemos? A Lionel Messi como el rey de todos los países. ¿Ah? ¿Cómo hacemos un reinado en Latinoamérica? ¿Ah? Podría ser. Yo tengo origen argentino, pero que vivo aquí en Brasil. Se comporta mejor que cualquiera. Lionel Messi es un caballero de caballeros, aparte de una persona muy humana, entonces lo ponemos del rey de toda Latinoamérica. ¿Cómo hacer un reinado? Está muy bien. Hoy en día se lo rescata mucho la figura, digo, no sé cómo la diría como gestor, pero como figura desde ya me parece una persona adorable. Claro que sí, por supuesto. Me vendría muy bien. Yo discutía también con un colega argentino la vez pasada y me hablaba de Merino, y le digo, oye, olvídate del expresidente peruano Merino, que duró poco, le digo. Tú más quieres a Merino que a Lionel Messi, preocúpate de Lionel Messi, le digo yo. Pero bueno, sin duda, Eduardo, ¿algo más que quieras agregar? No lo sé ya, porque el tiempo se nos va, ¿no, Mercado? ¿Ya? No, lo que me parece, Mario, es que Brasil merece, el pueblo brasilero, yo como te decía tengo 2 hijos brasileros, estoy casado con una brasilera, quiero este país tanto como el mío de origen, me parece que Brasil se merece días mejores, tanto lo político como lo social, se merece volver a hablar, se merece positivar la agenda de Brasil. ¿Sí? El Brasil es un país con una riqueza cultural, con una diversidad de idiomas, tenemos fronteras con el Perú, tenemos que compartir y cuidar del Amazonas. Tenemos que cuidar de la cultura, tenemos que enaltecer los derechos humanos, en fin. Me parece que hay tantas cosas lindas y positivas para contar que entrar en toda esta discusión de la pelea digo, me parece que ya se habló mucho de balas, se habló mucho de armas, se habló mucho de cosas que no tienen que ver con el Brasil. ¿Sí? Yo me siento raro no siendo brasilero decirlo, pero digo claramente, no tienen que ver. Si tú le preguntas a cualquier peruano medio que nos está viendo y le dices, cierra los ojos, Brasil, ¿con qué te suena? ¿Qué dirías, Brasil? ¿Cuáles son las tres palabras que te acuerdas del Brasil? Y probablemente te van a decir fútbol, samba, playa. Samba, música. Alegría, probablemente paz, ¿no? Alegría. Pero no tienen que ver, fíjate que es lo opuesto de la agenda que se mantuvo en los últimos años, que se habló mucho más de otras cosas que de esto que tiene que ver con la historia, con la esencia de un país, con la alegría de un pueblo. Me parece que valdría la pena volver a hablar de eso, hombre, y yo encantado de la vida de hablar contigo de vuelta de política, ojalá que no sea por eso. Tenemos que seguir en comunicación, seguir conectados y poder conversar de muchos temas que estén sucediendo tanto en Brasil como, por qué no, también en Argentina, que es un país muy importante también. Entonces, de hecho que hay cosas que nos unen, o sea, hay muchos temas históricos que también nos unen, tanto a Brasil con Perú, Argentina con Perú. Entonces, de hecho, que podemos conversar de esos y muchos temas más, ¿no? Brasil es un hermoso país, o sea, y la gente es muy noble, la gente es muy buena, porque es así, y en Argentina igual. Entonces, no, definitivamente no podemos nosotros tampoco estar hablando todo el tiempo, ¿no? De las balas, que si volaron esto, que si de repente quemaron el otro. No, o sea, en algún momento tenemos que estar hablando de temas positivos también y del desarrollo de cada uno de los países, que yo tengo fe que este 2023 va a ser así, ¿no? Va a ser bueno. Un gusto y así será, Mario, y encantado de la vida, a disposición para hablar contigo y con quien sea. Un abrazo, una buena tarde para todos. Un abrazo, gracias, Eduardo, gracias. Ha sido Eduardo Zinkowski, periodista argentino en Brasil, quien nos ha un poco dado la idea. Él está en Sao Paulo, pero igual, pues, o sea, están las noticias ahí, ese es el epicentro.